Hola a todos, yo como siempre soy Vlad Dispara y sé cómo disparar. Recientemente muchos de ustedes me han pedido aclaraciones sobre lo que mediáticamente en el mundo de las armas de fuego se conoce como el escándalo SIGSOIER por falta de otros términos. Últimamente todos los influencers del ámbito están hablando de esta empresa, pero el público italiano ha quedado un poco aislado de este asunto. Así que aquí estoy para explicar qué está pasando. Ahora no sé cuánto, en la vida cotidiana tal vez sigan a las empresas de armas de fuego en las redes sociales. Últimamente SIG de la nada hizo una publicación que a muchos les pareció muy extraña. Habló de la verdad de la P320, que la P320 no tiene ningún problema, no puede disparar, a menos que se presione el gatillo. Y todos los que dicen lo contrario son antiarmas, anti-SIG y es una propaganda en contra de ellos. Ahora dime, ¿cuántas empresas de armas de fuego han tenido que hacer una declaración de este tipo de la nada? En los últimos 45 años de existencia de Glock, ¿ha tenido Glock alguna vez que defenderse públicamente? Que nuestras armas son seguras y no disparan a menos que se presione el gatillo. Empezamos a entender dónde está el problema. Esta publicación, que por cierto es un fracaso total desde el punto de vista de la imagen de la señora Sawyer, ha reavivado las dudas sobre la empresa. La señora, como saben, en los últimos años ha sido capaz de obtener varios contratos militares americanos importantes. El nuevo rifle del ejército, como por ejemplo el nuevo rifle del ejército americano, el SIG MCX, y más notoriamente han reemplazado la buena vieja Beretta M9 con las nuevas pistolas, la M17 y la M18, que son simplemente una versión militar, como adoptada por el ejército, de su SIG P320. Ya sobre los procedimientos de esta adopción, cómo exactamente fue elegida la SIG, hay bastantes dudas. Hablé de ello en un video específico. Si quieren profundizar, pueden hacer clic aquí en la parte superior derecha. Sin embargo, el enfoque de lo que estamos abordando hoy no es tanto la adopción militar y posibles escándalos detrás de la adopción militar. Es que la SIG P320 tiene un problema evidente. Y quiero decirles algo muy importante, quiero enfatizar, porque no estoy tratando de decir que la P320 o la SIG sean una mierda. Muchas armas, especialmente al inicio de la producción, históricamente han tenido muchos problemas. Si pienso, por ejemplo, en el arma más difundida en el mundo, el Kalashnikov, el programa del Kalashnikov estuvo a punto de ser cancelado. Muchos tenían problemas de producción durante las primeras etapas. La misma famosísima Beretta 92, que luego se convirtió en M9 en el ejército estadounidense, tenía un montón de problemas. Al principio eran problemas estructurales. Por ejemplo, se rompían los carros, los bloques de cierre, problemas que con el tiempo se resolvieron esencialmente. Hay que decir algo muy importante. Beretta nunca ha mentido descaradamente a la gente, diciendo que nunca ha habido problemas de este tipo. Y es todo una invención de los antiarmas. Lo que realmente enfureció a la comunidad de armas de fuego es que SIG con esta publicación está mintiendo descaradamente a la gente. Hay toneladas de pruebas, de hecho, donde la P320 ha disparado sin que se presione el gatillo. Ha disparado al caer al suelo, ha disparado al golpear algo, ha disparado completamente de la nada, dentro de la funda de una persona. Y no hablo de uno o dos casos aislados, hablo de informes del ejército, de la Fuerza Aérea, de los marines estadounidenses. Hablo de múltiples departamentos de policía que han tenido este problema y los han retirado del servicio. Varios de estos incidentes han sido filmados, por ejemplo, por cámaras corporales o cámaras de seguridad. Me gustaría mostrarles algunos segmentos o artículos o informes, pero hay realmente tanto material que realmente no sabría por dónde empezar. Entonces, la FIG que se burla de nosotros, nos toma el pelo, a nosotros, los amantes de las armas de fuego, a nosotros, los poseedores legales de armas, enfada a mucha gente. Y también su defensa de esta situación, de esta publicación, es bastante extraña. En primer lugar, esta publicación niega esencialmente que haya habido algún problema. Lástima que hace unos años la misma SIG admitió un poco o no admitió que hay un problema y haya hecho un retiro voluntario. Que si quieren enviarnos sus pistolas, nosotros las arreglaremos. Si quieren, no admitimos que hay un problema, pero solo por seguridad, si quieren, envíennoslas. Una patada en el trasero, loca. Pero en el momento en que una empresa debe
o quiere retirar las armas de la fábrica para hacer modificaciones, hay un problema. Y que quede claro, esto no es algo nuevo. Ha sucedido y sigue sucediendo constantemente en el mundo de las armas de fuego. Les haré una comparación. Si una empresa produce 100.000 smartphones, de los cuales 10 son defectuosos, por ejemplo, después de un tiempo ya no quieren encenderse, no es un gran problema. En la línea de producción es posible que haya habido problemas de control de calidad, problemas en la calidad de los materiales y muchas otras cosas. Sin embargo, en el momento en que un objeto mecánico tan peligroso y delicado en su contexto de uso como un arma de fuego tiene defectos, es un problema. Incluso si solo 10 de cada 100.000 funcionan mal y disparan al azar sin que se presione el gatillo. Tenemos un problema. El control de calidad en las armas de fuego necesariamente debe mantenerse a un estándar muy alto. Son objetos muy peligrosos para el usuario que tal vez deba llevar el arma consigo, pero también son objetos que deben poder funcionar en el momento de emergencia, infaliblemente. La SIG Sauer, en su sitio web, enumera con mucho orgullo casos llevados contra ellos, demandas llevadas contra ellos que han sido archivadas, presentándolo como prueba de que incluso el sistema de justicia estadounidense confirma que la P320 es la mejor pistola jamás hecha en la Tierra. Sin embargo, un análisis cuidadoso de estos casos revela que SIG tiene abogados e ingenieros muy buenos. Quizás un poco menos. En un caso, por ejemplo, de aquellos archivados, que se presenta como una victoria en SIG, si vamos a leer el informe final del caso. El jurado reconoció que el arma, la SIG P320 de una persona que fue herida, disparó sola, estando en la funda. Sin embargo, el caso fue archivado porque era una demanda civil por daños. Y cómo decir, la persona herida no pudo demostrar que la SIG, en el momento del hecho ocurrido, sabía de estos problemas. En resumen, el documento afirma claramente que el arma se disparó por sí sola. Sin embargo, el motivo por el cual se solicita la indemnización no es válido. Es en cierto sentido un tecnicismo legal y muchos otros de estos casos han sido esencialmente archivados gracias a tecnicismos legales. Y hay un truco, digamos un tecnicismo legal que SIG usa bastante regularmente en estos casos, el llamado estándar Daubert. Ahora, en el momento en que tu pistola dispara sola y demandas a SIG Sauer en los Estados Unidos de América, debes demostrar ante un jurado, ante el juez, que efectivamente el arma disparó sola. ¿Cómo se hace esto? Se necesita un experto, se necesita un perito que certifique esto. Ahora el doble estándar es una clave de análisis para el juez y el jurado, para entender si el testimonio de un experto es admisible en la corte. Este estándar fue creado en los años 90 en realidad, con la idea de admitir tantos testimonios como sea posible. Porque el estándar, digamos anterior, cómo se admitían los expertos, esencialmente por su reputación. Pero esto creaba situaciones donde quizás una persona muy preparada, experta en su campo, que sin embargo no tenía una fuerte reputación pública, quizás porque era una persona tímida que evitaba los problemas, que no se exponía al mundo público, su testimonio, aunque fuera el máximo experto, no sería considerado válido. En resumen, este antiguo sistema tendía a premiar un poco a los expertos, un poco llamativos, entre comillas. Mientras que con el nuevo estándar Daubert se quería dar una oportunidad también a aquellos expertos que quizás podrían tener una opinión completamente contraria, que no eran tan llamativos. Había requisitos, como por ejemplo haber probado en laboratorio la teoría sobre la cual se va a presentar un informe de experto, haber tenido publicaciones en revistas científicas relacionadas con ese campo. Les daré un ejemplo. ¿Cómo puedo, por ejemplo, afirmar que un médico cirujano es un buen experto en la corte? Supongamos que hay un caso sobre una operación mal realizada en los pulmones. Entonces tomo un cirujano que es un experto, tal vez en cirugía pulmonar, ha tenido publicaciones en revistas científicas, ha realizado trabajos relacionados precisamente con este tipo de cirugía. Esencialmente es un experto admisible. Independientemente del hecho, independientemente del estándar anterior, donde el único método de juicio era cómo el juez percibía la reputación de esta persona. Quizás era un cirujano muy tímido y poco conocido y no se encontraba a alguien que testificara por él, por su profesionalismo.
Así se logra percibir los sucesos. Sin embargo, esta es una espada de doble filo que SIG ha utilizado muy bien. En el momento en que los expertos balísticos, por ejemplo, se presentaban para testificar y decir, mira, efectivamente la SIG-P320 disparó sola, los abogados de SIG señalaban que su testimonio no es válido. Porque, por ejemplo, no ha probado en laboratorio las SIG-P320, no ha probado una gran muestra, no ha hecho publicaciones científicas sobre, por ejemplo, las P320 que disparan solas, o las situaciones en las que las armas disparan solas. La mayoría, por lo tanto, de los testimonios de los expertos bajo este estándar se consideraban inválidos, y por esta razón muchos de los casos fueron archivados. Sigli presenta como grandes éxitos en su sitio web, pero si vamos a leer el porqué de estas cosas, descubrimos tecnicismos. Y también hay algo que agregar. Muchísimas otras causas aún están abiertas, y en algunas de ellas las cosas se están poniendo mal para la SIG. Veremos cómo terminarán, pero ¿cuál es entonces el problema técnico del arma? Repito, rompiendo una lanza a favor de la empresa, muchísimas armas tienen problemas al inicio de la producción. Y dado que el estándar de calidad es tan alto para este tipo de tecnología, a veces incluso solo unos pocos casos de partes defectuosas de un control de calidad fallido pueden crear grandes problemas. La SIG P320 fue esencialmente construida alrededor de los requisitos del ejército estadounidense. El ejército estadounidense, con la adopción de lo que se convertirá en la M17 y la M18, tenía requisitos bastante específicos en cuanto a la llamada modularidad y el peso del arma. Para lograr este objetivo, SIG, como muchas otras empresas, tuvo que buscar soluciones creativas, y esto es algo bueno. A menudo, el progreso está dictado por la necesidad de encontrar nuevas soluciones. Para muchas de sus partes, utilizaron una técnica de construcción particular llamada moldeo por inyección de metal, Ahora necesitaríamos al buen profesor Bognardi para explicar un poco mejor las cuestiones metalúrgicas sobre las partes mini, pero en palabras muy sencillas. Esencialmente, para aligerar todo y reducir los costos, la SIG P320 hace un amplio uso de estas partes. Ahora, las partes de acero muy precisas normalmente se obtienen fresadas, es decir, tengo un bloque de acero, y con una herramienta especial voy a remover el acero presente alrededor, obteniendo así, después de una serie de trabajos, la forma que quiero. Uno podría pensar en cosas como la fundición, es decir, literalmente fundir el acero y ponerlo en un molde. Sin embargo, el acero obtenido por fundición a menudo es demasiado pesado y demasiado frágil para un uso de este tipo. No se pueden obtener bien paredes muy delgadas y pequeñas. Es adecuado para piezas muy grandes. Lo primero que me viene a la mente es la clásica fuente, el nasone, como se le llama en Roma, hecho de hierro fundido. Para la fusión. La fusión no es buena para obtener pequeñas piezas de metal. Y aquí es donde interviene el moldeo por inyección de metal. El moldeo por inyección de metal es una especie de, llamémosla, fusión o no fusión. En términos muy simples, se utiliza un polvo del metal que se quiere utilizar, mezclado con un agente elegante. Esta mezcla se comprime en una forma y luego, después de una serie de procesos químicos y térmicos, este agente elegante. Normalmente un polímero se extrae de este material, por lo que queda una forma muy precisa, porque, repito, se obtiene presionando, inyectando, es decir, moldeo por inyección. Literalmente, este compuesto me deja el compuesto final de metal, que es mucho más resistente, mucho más preciso que una forma equivalente obtenida por fusión. Se pueden hacer piezas muy pequeñas y muy delgadas con esta técnica que cuestan mucho menos que un trabajo hecho por fresado. Las partes hechas con la técnica MIMSI se han vuelto muy populares en los últimos años. Recientemente estuve en International Waffenausstellung, la feria de armas más grande de Europa, en Nuremberg. Había muchísimas pequeñas empresas que tenían su propio stand y ofrecían a los fabricantes de armas de fuego la construcción de partes con esta técnica. La cosa me sorprendió mucho, entre comillas, porque realmente eran muchos. El moldeo por inyección de metal es una especie de novedad en las armas de fuego, un método de construcción que se ha extendido muchísimo en los últimos 10 años. Hay un gran pero. El gran pero es el gran problema de todos, los fabricantes de armas, el control de calidad.
Ves, en el momento en que voy a fresar una pieza, siempre hay defectos en las dimensiones, en las tolerancias de construcción. Sin embargo, con los procesos tradicionales es relativamente fácil controlar estas dimensiones. En el proceso de producción de partes en moldeo por inyección de metal, la primera inyección de este compuesto deja la pieza un poco más grande de lo que es. Y durante el posterior procesamiento, durante un posterior tratamiento térmico, para eliminar el agente elegante del que acabo de hablar, esta parte se encoge y este encogimiento de esta parte es un proceso un poco delicado y un mínimo error puede llevar a diferencias en las dimensiones. El moldeo por inyección de metal funciona muy bien cuando necesito producir muchas partes que no requieren grandes tolerancias o tienen tolerancias más amplias. Pero en el momento en que el diente de trinquete que sostiene el percutor y el propio percutor están hechos con esta técnica, incluso un pequeño error en las dimensiones puede significar que en algunas situaciones el percutor puede desengancharse. Y esto se ha encontrado que es el mayor defecto en las P320. Personas que saben mucho más que yo, que han analizado estas armas, los componentes de estas armas o incluso las causas que se han presentado. A menudo han notado marcas extrañas o incluso roturas en el diente del gatillo, que luego, repito, aunque solo sean 10 pistolas de 100.000, es demasiado para una industria que requiere un estándar tan alto. La Sig Sauer con la P320 apuesta fuerte para avanzar tecnológicamente. Y que quede claro, si hubiera estado en su lugar, probablemente también lo habría intentado. Es una nueva técnica que me permite reducir drásticamente los costos, pudiendo hacer un arma, pero más económica y más ligera. Incluso en los años 40 la chapa era la nueva tecnología, que por así decirlo, aligeraba las armas de fuego y las hacía menos costosas. Incluso la chapa al principio tuvo grandes problemas. Sin embargo, empresas e ingenieros valientes que siempre intentaron desarrollar nuevas técnicas, trabajar con la chapa, hicieron que la tecnología de la chapa avanzara a pasos agigantados. Las armas fresadas ya se ven poco, se hacían durante la Guerra Fría todas con chapa. Está claro que el moldeo por inyección de metal, desde muchos puntos de vista, para ciertas partes representa el futuro. SIG probablemente ha dado un paso un poco demasiado largo para su capacidad. Y repito, sucede. Le sucedió a Kalashnikov, le sucedió al R15 M16, le sucedió a la Beretta M9. Sin embargo, la gran diferencia es que aquí se está negando la evidencia. Piensas que fue malo que SIG hiciera esta publicación. Tras muchos videos de youtubers y burlas en los comentarios, pensaron que lo más inteligente sería hacer esto. Otra publicación peor que la primera. Y mientras la comunidad de armas casi olvidaba el problema de la P320, ahora todos hablan de ello, aquí estoy haciendo lo mismo. La madriguera del conejo blanco es mucho más profunda de lo que he podido contarles hoy. Ya en el pasado había enlazado en mi comunidad un video muy interesante, lamentablemente en inglés, así que para aquellos que no lo hablan les recomiendo activar los subtítulos, al menos. Pero es un video que va directamente al fondo de la madriguera del conejo blanco, de este escándalo y de muchos escándalos recientes, en realidad, que involucran a la SIG, como el hecho de que el propietario fue condenado por un delito de tráfico de armas en Alemania en 2019, un montón de cosas bastante extrañas. Por eso les recomiendo mucho que profundicen, lo pongo en la descripción. También espero en el futuro poder traerles una serie P320, a pesar de los problemas que está teniendo. Personalmente, en este momento no confiaría en el arma. Aunque los problemas son relativamente pocos, en la gran cantidad de pistolas producidas son definitivamente demasiados. Repito, Glock o Beretta nunca han tenido que decir públicamente que nuestra arma no dispara sola. No es verdad que las armas Glock y Beretta disparen solas. ¿Saben por qué se dice eso? Hagan lo que quieran con esta información. Eso es todo por hoy de mi parte. Por favor, no me demandes ya que no tengo dinero. Como siempre, nos vemos en la próxima. Gracias a todos.